Muy bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Filipenses. Nosotros estamos exponiendo esta carta a los filipenses. Ya vamos en el mensaje número 7 de esta serie y hoy vamos particularmente a abordar los primeros 4 versículos del capítulo 2. Entonces, Filipenses 2, versos del 1 al 4. Escuchemos atentamente a la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Dice, por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Para ninguno de nosotros sería novedad escuchar que vivimos en un país profundamente dividido. Y la división ha provocado caos, desorden, violencia y otros tantos males. Y ante eso aparecen muchos analistas que intentan mostrarnos las razones de la división. Y además plantean una serie de medidas que podrían solucionar el mal tiempo en el que vivimos. Ahora, ¿será que sus recetas son las adecuadas? Bueno, la verdad es que es muy difícil llegar a la unidad cuando las personas piensan de manera tan diferente acerca de tantos temas. Porque sepámoslo o no, nuestra forma de pensar determina cómo vemos la vida, determina la forma en que interpretamos al mundo, determina cómo actuamos en definitiva. Muchos dicen que vivimos en tiempos de locura. Me parece que las personas han perdido todo el sentido y la violencia se ha instalado definitivamente. Es cierto que en nuestros días millones de personas van a la deriva siendo manipuladas por políticos, por ideologías, por los medios de comunicación, por supuestos pastores. Y lo más triste es que parece que estas personas que son manipuladas no se dan cuenta. Muy pocos piensan en la vida eterna, muy pocos piensan en la salvación, muy pocos piensan en Cristo. E incluso los cristianos desconocen otra forma de pensar o desconocen también otra forma de vivir que no sea la que ha sido impuesta por nuestra cultura secular. Realmente entonces vivimos en tiempos sin sentido. Pablo aquí en Filipenses 2 nos ofrece un remedio para sobrevivir y para vencer a esta cultura enferma. Y este remedio que Pablo nos presenta aquí es que desarrollemos una mente cristiana. Una mente cristiana, pues solo a través de una mente cristiana nosotros vamos a poder alcanzar la tan deseada unidad. Por eso, con esto presente, el tema que les propongo para hoy es el siguiente: unidos en una misma forma de pensar. Unidos en una misma forma de pensar. Ahora, lo primero que tenemos que entender es qué significa pensar lo mismo. ¿Qué significa pensar lo mismo? Si miramos con atención a nuestro texto, vemos que en repetidas ocasiones Pablo aquí hace alusión a la manera de pensar. Fíjense, verso 2, dice, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa.
Después en el versículo 3 dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen, consideren, piensen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Y en el verso 4, no considerando, no estimando, no pensando. O sea, todas estas expresiones que utiliza el apóstol Pablo en estos versículos señalan el uso de la mente de manera cuidadosa. Implica un raciocinio, implica pensar de determinada manera. Entonces, fíjense, para Pablo, si vamos a vivir nuestra vida cristiana en humildad, en unidad, en comunión y en santidad, el lugar para comenzar no es la modificación de nuestro comportamiento, sino es cambiando la forma en que pensamos, la forma en que nuestra mente está moldeada, la forma en que nuestra mente está orientada y estructurada. Allí comienza realmente el cambio. Entonces la santidad, la unidad y la comunión, que son los énfasis, de esta parte de la carta, dice Pablo, tienen sus raíces ¿dónde? Tienen sus raíces en una mente cristiana, en una mente cristiana. Por lo tanto, ¿qué es lo que más necesitamos nosotros? Mentes cristianas. Y eso es precisamente lo que el apóstol está diciendo aquí y a lo que él nos está llamando en estos primeros versículos del capítulo 2 de Filipenses. Tener una mente cristiana. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa tener una mente cristiana? Volvamos al versículo 2. Fíjense que Pablo utiliza dos frases al principio y al final de este versículo que son idénticas en significado. Él dice, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera. Y al final dice, pensando en una misma cosa. Con esto nos está diciendo qué cosa, Pablo. Que la mente cristiana es esencialmente corporativa. Es esencialmente corporativa. Con esto nos está diciendo que la unidad del cuerpo de Cristo tiene que ver con el hecho de que pensemos lo mismo. Pensar cristianamente es pensar en la vida cristiana, entonces en el contexto de ¿qué? En el contexto de la iglesia del Señor Jesucristo. Y es un énfasis que Pablo va a repetir una y otra vez de varias maneras en estos versículos. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros si queremos vivir para la gloria de Dios ante los ojos del mundo, combatiendo por la fe del Evangelio. Nos necesitamos unos a otros para tener mentes cristianas. Si queremos pensar fielmente, si queremos pensar bíblicamente sobre diversos temas, sobre diversos desafíos que enfrentamos, nos necesitamos los unos a los otros. Una mente cristiana es una mente que se vive en comunidad, en la iglesia del Señor Jesucristo. Es algo que cultivamos juntos como iglesia del Señor Jesucristo. Pero Pablo nos explica un poco más lo que significa esta mente cristiana. Él dice, verso 2, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que nuestro amor no debe ser selectivo. Nuestro amor debe ser imparcial. Esto obviamente implica ser generoso, ser igual para con todos y estar disponible para todos y compartir con todos. Pero además Pablo no solamente insiste que nuestro amor debe ser el mismo, sino que también nos dice que debemos ser unánimes. Unánimes. Qué difícil es eso. Unánimes, especialmente en un mundo de tantas opiniones, de tantas creencias, de tantos pareceres diferentes. Pero si prestamos atención a lo que Pablo nos está diciendo aquí,
¿No es preciosa esta exhortación? ¿No es maravillosa esta exhortación a ser unánimes? Pablo nos dice que la unidad cristiana es tan profunda, es tan íntima, que es como si tuviéramos una misma alma. Así de profunda es la unidad de mente, de propósito y de pensamiento que el Señor quiere para nosotros, para sus hijos, para los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces la mente cristiana es una mente que piensa en los hermanos y en las hermanas que te rodean. Es entender que nos necesitamos los unos a los otros si queremos vivir para la gloria de Dios. Una mente cristiana no busca primero el yo, sino que busca el bien de mis hermanos y de mis hermanas. ¿Y esto qué va a hacer? Va a destacar, va a resaltar nuestra comunión. Será la gran evidencia de la santificación que llega mucho más allá de nuestro comportamiento externo, de nuestro hacer, sino que llega a la esencia misma de lo que somos. Queridos, queridas, no existe una relación personal con Jesús si por personal tú entiendes algo privado, algo individual o algo secreto. Como hijos e hijas de Dios debemos vivir juntos, los unos para los otros, descansando los unos sobre los otros mientras vivimos la vida cristiana. Entonces, ¿qué es una mente cristiana? Es tener unidad de propósito, es tener unidad de objetivo, es estar juntos, es amarse los unos a los otros, es buscar glorificar a Dios juntos como el cuerpo de Cristo. Pero no solamente Pablo nos muestra lo que significa pensar lo mismo, sino que también él nos muestra cómo podemos pensar lo mismo. ¿De qué manera podemos pensar lo mismo? Fíjense que en los versículos 3 y 4, Pablo presenta la manera como esta unidad de pensamiento se implementa. Y lo hace destacando que la base de la unidad de pensamiento es la humildad. Pablo señala aquí que el verdadero obstáculo para la unidad no es la presencia de legítimas diferencias de opinión entre nosotros. El gran obstáculo para la unidad de pensamiento es el egoísmo, es pensar en uno mismo. Entonces, fíjense, desviar la atención de uno mismo se convierte en el gran desafío que enfrentamos como hijos e hijas de Dios. Y Pablo nos dice que esta unidad de pensamiento debe desarrollarse en dos direcciones, negativamente y positivamente. Negativamente, verso 3 y verso 4. Pablo dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. La palabra rivalidad, Pablo ya la ha utilizado antes, y nosotros ya lo vimos, en el capítulo 1, verso 17, cuando él describió a aquellos que predicaban a Cristo por celos e intentaban competir con Pablo. Es la misma palabra que está utilizando. En el fondo es predicar a Cristo para obtener algo para mí y a la vez desprestigiar a los demás. Y la palabra vanagloria, bueno, es bien sencilla de comprender, significa gloria vacía. Gloria vacía. Y eso era lo que motivaba a estos predicadores celosos que Pablo ya describió. Querían hacerse un nombre para sí mismos. Y Pablo nos advierte entonces que la iglesia del Señor Jesucristo, o en la iglesia del Señor Jesucristo, mejor dicho, cualquier cosa que signifique autopromoverse a expensas de los demás es fundamentalmente contraria a nuestra profesión de fe en Cristo Jesús. Y este punto lo va a destacar a partir del verso 5, cuando presenta el ejemplo de Cristo Jesús y de nuestra unión con Él. En el fondo, Pablo está diciendo, es incompatible
decir que sigues a Jesús, que amas a Jesús, que estás unido a Jesús si buscas en primer lugar tu gloria y tu alabanza. Es completamente incompatible, dice Pablo. Entonces, no permitas que tu vida en comunión se caracterice por el tipo de acción manipuladora que pone en primer lugar agendas egoístas. La iglesia no es un lugar para logros políticos o para participar en juegos de poder. No se trata de tener lo tuyo o de obtener el reconocimiento que crees que mereces o que te den un lugar de destaque. La iglesia, queridos, queridas, se trata de Jesucristo. Se trata de Cristo y de nuestra unión con Él como su cuerpo. Entonces, negativamente, no hacer nada por rivalidad, no hacer nada por vanagloria. Así debe desarrollarse nuestra forma de pensar. Pero Pablo también nos presenta el aspecto positivo. Positivamente, Pablo nos dice que debemos considerar a los demás más importantes que nosotros mismos. Súper fácil, ¿verdad? Considerar a los demás más importantes que uno. Ahora fíjense, Pablo, él no quiere decir con esto que nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos como inútiles, como que no servimos para nada. No es eso lo que él está diciendo. Él dice, verso 4, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. En el fondo está diciendo, debemos valorarnos tanto los unos a los otros, que voluntariamente nos colocamos en segundo lugar por el bienestar del otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Me pongo en segundo lugar para el bien del otro. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Cuándo te pusiste en segundo lugar para que otro pudiera beneficiarse? ¿Cuándo te pusiste en segundo lugar para que otro pudiera ser llevado a Jesús? ¿Cuándo te pusiste en segundo lugar cuando otro pudiera ser ayudado en su camino de obediencia cristiana? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pónganse en segundo lugar para que otro pueda ser beneficiado. Pero además, dice, debemos velar por los intereses de los demás, no solo por los nuestros. Entonces, hazte a un lado, dice Pablo, para que tus hermanos y hermanas puedan tener todas las ventajas mientras buscan vivir su vida cristiana. Ahora, la humildad que Pablo nos presenta aquí no se trata solo de acciones. Se trata más bien de un compromiso de mente que está profundamente arraigado. Se trata de una orientación de pensamiento. Se trata de un marco de pensamiento en el que pones a los demás en primer lugar. En definitiva, es una mente determinada a servir. Una mente determinada a servir. Nosotros sabemos que las jerarquías son un hecho inevitable en la vida. Filipos era una colonia romana y la sociedad estaba estructurada por el rango, por el prestigio y por la posición. Y el orden jerárquico social era extremadamente importante y ascender en la escala social era la forma de progresar en el mundo. Ahora bien, la raíz de la cual Pablo extrae el término que es traducido en nuestras Biblias como humildad aquí, se usaba en aquellos tiempos para describir la forma o la mentalidad, mejor dicho, de aquellos que formaban parte de la clase social más baja en Filipos. Se utilizaba entonces para describir ¿qué cosa?
la mentalidad de un esclavo. Evocaba la imagen de alguien sin importancia. Entonces esta palabra, que en nuestras Biblias es traducida como humildad, en Filipos no era una virtud, era un lastre. No buscar tus propios intereses, sino buscar servir a los demás. No era algo bien visto. En Filipos no era algo bien visto. Era algo terrible. Ahora nosotros, en nuestra cultura, por lo general, usamos la palabra humildad como una virtud, ¿no es verdad? Pero yo les pregunto, ¿somos tan diferentes a la cultura y sociedad de Filipos? En nuestra sociedad nosotros queremos hacernos un nombre y anhelamos ascender en la escala social. Eso es importante para nosotros. Por lo tanto, nos inclinamos a la vanagloria, a la gloria vacía. Queremos destacar, queremos ser resaltados, queremos ascender. Pero Pablo está diciendo que seguir a Jesús, que estar en Cristo, que estar unido espiritualmente a Cristo Jesús es tener una mente completamente diferente. Es parecerse cada vez más a Jesús, a ese Jesús que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de su majestad y vino a morar entre nosotros como un esclavo. Tomó la forma de un esclavo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, para amarnos, para redimirnos. Si somos discípulos de Jesús, pero la vanagloria, en lugar de la humildad de corazón, es lo que domina nuestras vidas, nos hemos alejado del camino de la obediencia y el Señor nos está llamando hoy al arrepentimiento. Kent Hughes, un pastor norteamericano, un gran predicador, él cuenta la historia de un director de orquesta sinfónica, a quien una vez le preguntaron: de todos los instrumentos que hay en esta orquesta, ¿cuál es el más difícil de tocar? Y él respondió: segundo violín. Puedo encontrar a muchos primeros violinistas, pero encontrar a alguien que pueda tocar el segundo violín con entusiasmo, ese es realmente un gran problema. Pero si no tenemos segundo violín, no hay armonía. Fíjense, lo que Dios nos está diciendo en estos versículos es lo siguiente: el segundo violín no es algo con lo que quiero que te conformes, sino que quiero que ser segundo violín sea tu ambición. Quiero que anheles ser el segundo. Quiero que busques ser el segundo por el bien de tus hermanos y de tus hermanas. Queridos, queridas, segundo violín. Segundo violín. Haz de eso tu ambición. Haz de eso tu deseo. Haz de eso tu anhelo. Porque cuando ocupamos el segundo lugar por el bien de los demás, ¿qué es lo que sucede? Hay armonía en el cuerpo de Cristo. Hay total armonía en el cuerpo de Cristo. Producimos una hermosa sinfonía que glorifica a Dios y que impacta al mundo. Ahora, tener ese tipo de humildad tiene un costo, un gran costo. Significa matar nuestro orgullo, destruir nuestro orgullo. Pero cuando yo muero, Cristo vive en mí. Oremos. Te agradecemos, Padre, por
tu maravillosa palabra. Te agradecemos, Señor, porque en ella tú nos muestras a nuestro Salvador, quien dejó su gloria para venir a morir por nuestros pecados. Gracias porque Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y por su herida nosotros hemos sido sanados. Pero gracias también porque Él resucitó. Él venció a la muerte. Y Él hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Y nosotros, unidos a Él como tu pueblo, podemos gozar de todas las bendiciones espirituales que hay en Cristo Jesús. Y una de ellas es la unidad de mente, la unidad de pensamiento. Haz de tu iglesia, Cristo mi Salvador, en Curicó, una iglesia donde nosotros pensemos bíblicamente, para que vivamos bíblicamente. Y de esa manera podamos ser humildes, podamos ser santos, y tú recibas toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y el mundo pueda quedar con la boca abierta al ver cómo nosotros vivimos. Gloria sea a tu santo nombre. En Jesús oramos. Amén.